Bueno, vamos a empezar porque como siempre el tiempo se nos echa encima. En principio la mesa está planteada dentro del marco del encuentro por aquellas preguntas que siempre nos vienen de los jóvenes diseñadores, incluso de los propios diseñadores ya dentro de un nivel profesional, cuando necesitan políticas de apoyo y muchas veces no las saben escenificar ni identificar. A tal efecto, hemos convocado a 4 especialistas que sobre esa problemática nos van a intentar desplegar todos aquellos factores que son concurrentes o por lo menos os van a dar pistas de cómo realmente se configura ese tipo de ayudas, de políticas o fundamentalmente de apoyos. Tenemos a Raquel Ariza, que es la directora del INTI, en este momento trabajando más en la industria 4.0, un reto que ya tendríamos que estar asumiendo. Está ubicada en Buenos Aires, Argentina. Está Carolina Gómez, que es profesora de la EAFIT de Colombia y de la Universidad de Vic de Cataluña. Ella es quizás de las últimas investigaciones, por no decir la última, en los temas de comparativa de políticas de diseño que se ha hecho dentro de su tesis doctoral. Después tenemos a Gisele Raulig, yo creo que es una de las especialistas importantes que tenemos dentro del ámbito latinoamericano en lo que serían los temas de diseño e innovación, su incorporación y gestión. Viene de, yo creo que la formación es el Design Council, o por lo menos la escuela inglesa, ya hablaremos, es realmente y está ubicada en Curitiba. Y por último tenemos a María Sánchez, que es la directora del Fondo Nacional de Artes por la disciplina del diseño en la Universidad de Misiones. Y bueno, entre las 4 yo creo que os van a dar bastantes buenas pistas al respecto. Y ya es vuestro todo. Hola, vamos a empezar primero haciendo un poquito, poniendo algunos conceptos en común antes de empezar a hablar de un tema tan grande y muchas veces tan poco definido como pueden ser las políticas de diseño. Entonces, empezamos por lo básico. Hay muchos factores que demuestran el valor de diseño. Sin embargo, la aportación de diseño a nivel mundial muchas veces no ha sido lo suficientemente definida. Podemos ver que el diseño influye en una región a nivel microeconómico, porque una empresa si implementa diseño va a ser mucho más fuerte, más innovadora y tendrá una capacidad de crecimiento mayor que otra que no aplica el diseño y la innovación dentro de sus procesos. Y a nivel macroeconómico, porque muchas empresas, y a nivel micro tenemos a muchas empresas que implementan bien el diseño y la innovación, la economía y ese tejido industrial será mucho más fuerte. Hay una relación directa entre la implementación del diseño en las industrias y la economía a nivel nacional. Entonces, ya que tenemos claro y que se ha validado en diferentes investigaciones, en diferentes ámbitos, esta importancia del diseño, se buscan, en las regiones y los países buscan una forma de capitalizar todos estos recursos de diseño y buscar la forma de qué se puede hacer para estimular el diseño a nivel micro y por supuesto a nivel macro. Entonces, ¿en qué niveles podemos trabajar? Se trabaja a nivel sistema diseño. Entonces, ¿qué puede haber aquí? Se trabaja a nivel gubernamental, a nivel de instituciones privadas, a nivel de sistemas públicos de educación y de innovación, a nivel del consumidor, que tiene que estar sensibilizado y además tiene que haber una promoción que entienda qué quiere decir cuando compro un diseño local, qué quiere decir cuando pago más por un diseño que está hecho y que está editado aquí a nivel local, sea el país que sea, o un producto que tiene una base de artesanía más autóctona, a un producto que ha sido replicado en escala masiva por un país asiático, por ejemplo. Estoy hablando de copia, no desmeritando ningún país. Entonces, los países cuando empiezan a tener este tipo de estrategias, que son estrategias cuando son estrategias tácitas, se habla de políticas de diseño, que Anna Wicher en uno de sus artículos, que es una persona que ha investigado mucho en este tema, define que una política de diseño es cuando se trabaja a nivel de infraestructura para potencializar el diseño. Entonces algunos ejemplos puede ser cuando hay un centro de diseño, cuando hay promoción de diseño, cuando hay programas de apoyo al diseño. Y podemos definir, aunque es difícil de clasificar y no hay una forma exacta, como se pueda decir,
cuál es el nivel exacto en el que un país encaja dentro del funcionamiento del sistema de diseño, si está fuerte o no está fuerte en diseño. Una de las formas es una escalera, que no sé si alguien ha oído hablar del Design Ladder, que es una escalera de 4 peldaños. Entonces, aplicada a temas de políticas de diseño, podemos decir que el primer escalón es cuando no se usa diseño. Simplemente no hay políticas explícitas, sino que se usa de una forma más intuitiva, lo aplican algunas empresas, pero no alcanza a ser una red lo suficientemente densa para decir que hay una aplicación de políticas. En el segundo escalón tendríamos las políticas de diseño, pero más a nivel industrial, unas políticas de diseño industrial. En el tercer escalón tendríamos, si fuéramos subiendo en la escalera, tendríamos cuando se aplica más un service design a nivel privado o a nivel público. Y por último, en el cuarto escalón, que es el que está más alto, por supuesto, más difícil de llegar a este selecto grupo, es cuando las políticas, hay unas políticas porque el diseño es estratégico. Entonces se aplica el diseño en diferentes ámbitos y todos los agentes que hacen parte de ese sistema de diseño, de una u otra forma, tienen implementadas unas políticas que ayudan a que se estimule y a que se use y a que sea transversal a través de las diferentes actividades. Entonces, investigando en la tesis doctoral que mencionó Manuel, nos dimos cuenta que también se mencionó en la mesa anterior de investigación, nos dimos cuenta que es muy difícil comparar diferentes temáticas de diseño. Es difícil porque no está categorizado dentro de las diferentes bases de datos de publicaciones científicas. Si pones la palabra diseño no es una categoría. Entonces, muchos resultados de investigaciones están dentro de la categoría de administración o en económicas, a veces hacen parte de artes gráficas o de diseño gráfico o de arquitectura, pero una que encaje el diseño como tal es muy difícil de encontrar. Y si esto vamos, que además, si ya lo empiezas a analizar como parte de la economía, las empresas que están relacionadas con diseño hacen parte muchas veces del sector o de la categoría de industrias culturales y creativas, donde están dentro del mismo saco, en parte, conviven con televisión, con cine, con teatro, etcétera, y es muy difícil saber exactamente el impacto del diseño dentro de la economía. Entonces, como no había forma de compararlo, lo que hicimos fue empezar a buscar, lo que hicimos en la tesis fue empezar a buscar qué había establecido en políticas de diseño. Y buscando, haciendo todo un análisis bibliométrico, hay mucho más investigación y está mucho más investigado y más publicado en cuanto a temáticas de políticas de innovación que de políticas de diseño. Y poniendo algunos ejemplos básicos, por ejemplo, el Manual de Oslo, publicado por OCDE, el diseño es absolutamente residual. El diseño hace parte de un apartado que es de otras innovaciones del marketing. Y hay definiciones muy extensas de innovación, pero no hay definiciones de diseño. En el manual de Frascati lo mismo, aparece como parte del desarrollo de I+D, pero no tiene su propio apartado como diseño como tal. En el manual de innovación de Oxford, lo mismo, 0 menciones de la palabra diseño. Y si vamos mirando diferentes ejemplos, encontramos que en todos pasa lo mismo. Hay muchas políticas definidas para innovación, pero muy pocas para diseño e innovaciones no tecnológicas. Por tanto, si ya es difícil encontrarlo bien establecido, es difícil poder hacer una comparativa. Entonces, el trabajo que se hizo en la tesis y el cual se publicaron varios artículos en revistas científicas fue empezar a hacer una comparativa tomando lo que ya estaba definido, que era el Manual de Oslo, con herramientas para comparar y evaluar la innovación, y empezar a definir los sistemas que había definido, lo que se definía como sistemas de innovación y sistemas para hacer un marco de medición, llevarlo al ámbito del diseño. Entonces, ¿qué agentes encontrábamos dentro del sistema? Encontrábamos al gobierno y marco institucional, encontrábamos a empresas y otras empresas, porque la empresa no está sola, sino que normalmente está asociada, puede estar asociada en clúster y convive con otras empresas. Está también sistemas públicos de educación y de investigación, están las políticas de innovación y está toda la parte del consumidor.
Y a partir de aquí, tomando este marco de medición como un lente, empezamos a analizar diferentes políticas de diseño a nivel europeo. Primero se hizo en una tesis de máster, se hizo a nivel de Colombia, pero después se llevó a un nivel europeo, a hacer una comparativa de políticas. Y esto llevaba, cuando te pones este lente de identificar agentes y vas identificando diferentes políticas, salen muchas categorías o muchas temáticas que son recurrentes, se trabajan de formas distintas, pero muchas temáticas que son recurrentes entre una política de una región y otra. Entonces se habla de lo que ya he ido mencionando, de educación, de investigación, de consumo, de exención de impuestos, etcétera, que ayudan a poder parametrizar todo esto. Entonces, cuando tienes esta comparativa y tienes una definición por medio de algo como el Manual de Oslo, que es tan universal para la innovación, se puede llegar a parametrizar y tener algunas herramientas que cuando se aplican puedes saber cuál es el grado de incorporación del diseño, qué tan asumido está dentro de los diferentes agentes de cada región. Y esa es una de las cosas que aún hay muchísimo camino por recorrer, pero que ayuda a saber el impacto del diseño que se está teniendo a nivel mundial. Ahora paso ya el micrófono a mis tres compañeras que darán ejemplos ya más concretos de cómo se han venido trabajando las políticas de diseño en diferentes regiones y en diferentes proyectos. Gracias, Carolina. Excelente introducción. Y yo voy a hablar en portuñol. Perdóname, pero mi español no está tan bien que pueda llamar español. No es español, es portuñol. Entonces, bien, las políticas públicas y gestión de diseño están muy ligados. No hay como hacer política pública si no hablas de gestión de diseño, porque la política pública está como trabajar la gestión, está como hacer la articulación entre los actores, está bien, entre los actores de diseño en un país, en una región o en una ciudad. Yo voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado en Brasil, en América Latina y en Europa. Aquí está. Como Carolina ha dicho, en una política pública de diseño hay la parte del support, que es como ayudar empresas a utilizar diseño, a implementar diseño, a desarrollar produtos com desenho, produtos e serviços. Aí a promoção do desenho, que tem que falar sobre desenho, tem que llevar desenho a las personas, a la indústria, ao governo. Aí a educação, sim, porque se não há necessitamos buenos desenhadores que puedan trabalhar na indústria, que puedan trabalhar no governo e fazer bom desenho. E temos o governo que também é parte de todo este sistema. Não há como ser na política pública sem falar de sistema. É assunto complexo. Há muitos atores e há que articular todos esses atores para trabalharem juntos. Então, a hora eu falo de políticas públicas em estas três maneiras: políticas públicas de desenho, políticas públicas para design e com design. Desculpa, eu vou a ter exemplo de cada um de estes. Então, as políticas públicas de desenho. Está para o desenvolvimento de um país ou de uma cidade, de uma região, pero está como o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Política é sair de uma situação para outra situação melhor. Uma boa política. Pero toda política deveria ser sair de uma situação para algo melhor. Pero é o que buscamos. É o que buscamos com o desenho. Hacer algo melhor de uma situação que tienes.
Este exemplo aqui é um projeto que desenvolvemos para a Eslovênia aqui na Europa, e estamos trabalhando com a Eslovênia há alguns anos. É um plano de desenvolvimento para as empresas de Eslovênia. E eu estou trazendo a ferramenta que usamos para trabalhar. A ferramenta é o Business Design Intelligence, que é um diagnóstico, e este diagnóstico é uma inquiry, uma pesquisa, uma investigação que hicimos com várias empresas no programa, e através da investigação poderíamos dizer para cada uma das empresas em que poderiam desenvolver, que aspecto do desenho poderiam desenvolver melhor. E como parte da política também está este mapa. Este mapa é para conectar empresas que são as cores fortes, são as forças de uma empresa. Aqui temos já temos o nome de todas as empresas participantes desta parte do programa, e aqui temos os aspectos do desenho. E se cruzas a informação, consegues ver qual empresa está forte em algo que a outra empresa está fraca. Então, sabes com quem puedes falar ou ter uma consulta ou ter cambiar informação. É como um Tinder, tá? Quando hablo Tinder, todos entendem. Universal. Então, é como uma conexão. E que é muito difícil fazer uma conexão dessas se não tem dados, se não tem informação das empresas. Então, trabalhamos muito com dados. Dados são importantes para ser uma consultoria ou para ser um advice, um conselho que não está só baseado em algo que pensas que é, mas algo que realmente está objetivo. Eu vou fazer uma síntese do projeto, ok? Só para ter uma ideia das ferramentas e do que estamos falando quando falamos de política pública, que não é algo abstrato, é algo que há que estudar a situação, o contexto, pensar, mapear o que está forte, o que está fraco, e atacar e trabalhar com o que necessita, segundo o objetivo que tienes. Aqui está outro programa de política pública para a província de onde venimos, que é o Paraná, é em sul do Brasil, e é do mesmo modo, trabalhamos com as empresas para identificar o que poderiam melhorar em um grupo de empresas ao sul do Brasil. E então, cada uma é recebido um diagnóstico e é passado por um programa de desenvolvimento de produtos, mas também de desenvolvimento da gestão de desenho. Porque se só desenvolve um produto, está como um Frankenstein em el portfólio da empresa. Não há logística, não há distribuição normal para aquele produto, porque é muito melhor do que os outros. Então, necessita trabalhar também na gestão de desenho e também para que a empresa aprenda como trabalhar com desenho, sem o suporte do governo. Porque necessita ser um programa sustentável. E, ao final, é importante também ter dados, coletar dados durante o programa, para que, ao final, tenha dados para comprovar, para demonstrar
que o programa estava forte, tinha resultados. Então, um dos insights que tivemos está em Paraná, na província, em geral, para cada 1% de toda a inversão na empresa dedicado ao desenho, foram generados 3% de aumento em las vendas de produtos e serviços. Tradução perfeita. Ok. O próximo que quero mostrar está o desenho para o Uruguai. É um planeamento de política pública, recomendações para política pública de desenho em Uruguai. Então, hicimos, a mim me gostou muitíssimo em la outra charla aqui, na outra discussão de investigação de desenho, quando falavam que quando és um investigador, um pesquisador, uma pessoa que vai desenvolver, um desenhador que vai desenvolver uma investigação, não se pode olvidar que és um desenhador. Então, há que criar metodologias ou há que criar ferramentas que é aprendido com o desenho e aplicar em sua investigação. Então, não é porque estamos trabalhando com políticas públicas que me vou olvidar que sou eu uma desenhadora. Para mim, isso é muito importante. Então, quando começamos a trabalhar com o Uruguai, a primeira coisa estava mapear o sistema de desenho em Uruguai. Teríamos que entender quem são os atores e o que fazem, como atuam e o que poderiam fazer em este sistema. Então, o mapeamento, aprendi agora em almoço, o mapeio está muito importante dos atores do sistema. E então, desenvolvemos um trabalho com as empresas para entender o potencial, com uma comparação com outra indústria, porque dados sem comparação, também sem benchmark, são dados aislados e não têm o impacto que necessita para utilizar este dado. Então, hicimos diagnósticos, trabalhamos com cocriação. Também é muito importante que tenha todos os atores juntos para criar as recomendações. Eu sou brasileira, então, quem sou eu para ir ao Uruguai e dizer, vocês têm que fazer isto? Não, eu estudei, mas eu não entendo de Uruguai, eles entendem. Eu estudei Uruguai, então, juntos poderemos desenvolver um plano. Então, também trabalhamos muitíssimo com cocriação. A minha é uma metodologia muito importante de desenho e que é importante trazer para a política pública. Então, agora, falando de políticas públicas para design. Para design está quando desenvolvemos um planeamento para desenvolver as empresas de desenho, os desenhadores do país. E para isto, novamente, necessitamos de dados. Então, em Brasil, somos muito pobres de dados concretos, de dados objetivos. Então, desenvolvemos esta investigação para o governo, para a empresa de agência de exportação e o ministro de Desenvolvimento, buscando quantos são os desenhadores em Brasil, que fazem, onde estão, que estudaram, quantos cursos de design temos, onde estão onde está a educação, quem sai da educação, quem tem emprego, tudo isso. Tínhamos um primeiro diagnóstico. As pessoas, quando perguntamos, ou quando perguntamos que responderam um questionário, nadie pode acreditar que ia ser um diagnóstico próprio. Então, necessitamos de uma segunda versão
para entonces tenermos crédito y tenermos las personas respondiendo al cuestionario, y para que teníamos también una comparación y poderíamos hacer una política mejor con base en dados. Lo mismo también el sistema de diseño, es necesario mapear. Y ahora, el último, políticas públicas con design, con diseño. También podemos y usamos diseño, as metodologias de desenho para desenvolver políticas públicas em outras áreas. Então, este é workshop de design thinking que utilizamos para desenvolver políticas públicas para mulheres com endometriose. Então, desenvolvemos este workshop com pessoas do parlamento, com médicos, com pacientes, com mulheres que não têm endometriose, mas com a metodologia de cocriação e com a metodologia de design thinking, desenvolvemos recomendações para políticas públicas na área de medicina e endometriose. Então, podemos utilizar desenho como uma ferramenta de desenvolvimento de políticas. Bem, aqui estão as áreas, as ferramentas ou os temas que desenvolvemos, que ponemos junto para desenvolver políticas públicas, para desenvolver gestão de desenho. Então, trabalhamos com dados, design thinking, políticas, nossas ferramentas que desenvolvemos, treinamentos, capacitação, gestão de desenho e investigação. Sempre trabalhamos com investigação como base do conhecimento. E acho que é isso. Então, isto é que eu queria mostrar para vocês, para ter uma ideia de como trabalhamos com políticas públicas e com gestão de desenho em las diferentes áreas e os diferentes níveis de atuação. Tá? Paso para mi colega. Ok, hola. Wow, sonó fuerte. Mi nombre es María Sánchez y les quería contar algunos casos de este tipo de gestiones y de políticas en Argentina. Todavía no hace falta. Okay. Primero les voy a contar, porque yo lo había traído en forma de loop para que estuviera mientras hablaba, pero quizás es mejor introducirlo antes. Les quería contar dos casos muy cortitos. Uno es, yo soy profesora de universidad y particularmente una de las cosas que más me gustan son los proyectos de tesis. Y lo que veo es que muchísimos proyectos de tesis, si no el 100% o a veces el 99%, quedan cajoneados en las distintas instituciones universitarias. Sobre todo proyectos que en cambio parten realmente desde el territorio, sería conveniente que de alguna manera pudieran tener alguna vida propia a continuación. Entonces lo que hice fue generar un instituto que se llama IN, con doble N, que enseguida vamos a ver. Este instituto les voy a explicar, digamos, la organización y lo van a ver después ahí porque va a ir pasando en automático, pero quiero leerles el objetivo porque me parece que lo trabajamos mucho y trata de ser muy preciso. Primero voy... Sí, gracias. Bueno, el objetivo del Instituto IN, que es un instituto pensado fundamentalmente para generar innovación participativa y desarrollo sostenible en el territorio. El objetivo general de este instituto es el desarrollo continuo y permanente de un espacio de encuentro entre personas que cooperan para crear valor mediante acciones colaborativas de vinculación, capacitación, estrategia, gestión y asesoramiento. La intención principal es potenciar la realidad circundante local y regional, intentando generar nuevas formas de organización que aporten a resolver problemáticas complejas referidas a procesos de innovación social a través del diseño.
por lo que los programas y proyectos de diseño que actúan sobre las cadenas de valor de la región interactúan con las demás disciplinas orientadas a la innovación participativa y al desarrollo sostenible, intentando construir políticas de Estado orientadas al bien común. Esto es como objetivo general, y las funciones básicas del instituto son crear valor a través de vinculación y articulación, capacitación, estrategia y gestión, promoción y finalmente asesoramiento. Este instituto está posicionado en la zona, digamos, subtropical, en el norte de Argentina, entre Argentina, Brasil y Paraguay, con lo cual la incidencia del territorio es fuertísima. Al ser una zona tropical, no es como el resto de Argentina que es templado, sino que el tema de las altas temperaturas, la alta humedad, la inestabilidad del clima y demás generan condiciones muy especiales. Las líneas de acción son tecnología apropiada, es decir, tecnología que se pueda aplicar en la región y desarrollar en la región, gestión estratégica, redes y sistemas, sostenibilidad y movilidad, y va a estar aplicado sobre los ejes temáticos que son los siguientes: agricultura familiar, cadena de valor, educación, turismo, cultura y salud. Esto es como para hacer una breve introducción de lo que enseguida van a ver en la pantalla. Y el otro caso que les quería comentar, que es muy interesante y que estoy tratando de que mucha gente lo conozca, porque creo no, es único. Sé que el año pasado de Inglaterra estaban muy interesados en poder de alguna manera imitar el modelo. Nosotros hemos tenido muchos intelectuales buenos, gracias a Dios, pero entre ellos hubo una intelectual que se llamó Victoria Ocampo, que hace 60 años se le ocurrió la idea, el principio, y tuvo la imagen en su cabeza de que los intelectuales y los artistas más antiguos pudieran financiar a los más jóvenes. Y esto, que es una idea bastante brillante, se tradujo en un formato de un fondo que es como si fuera el Banco de los Artistas en Argentina. ¿Esto qué significa? Que primero que nada este banco, que es realmente la manera de otorgar dinero para que los artistas jóvenes puedan experimentar, entendiendo artistas también a los diseñadores, lo que ella logró, es decir, lo pensó, lo imaginó, lo gestionó y lo logró, que esto todos sabemos lo que significa, sobre todo en países como los nuestros. Lo que significa esto es que las obras de arte generan royalties o algún derecho de autor. Este derecho de autor en Argentina, como en muchos otros países, vence pasados los 70 años. Cuando esto se vence, en lugar que no va al autor o en todo caso a sus sucesores en el caso de estar muerto, esto se termina cuando llegan los 70 años en otros lugares. En Argentina no vence, sino que va al Fondo Nacional de las Artes. Y este fondo financia, con las royalties de los viejos artistas, financia a los jóvenes. Y lo financia a través de 4 formatos centrales que son becas, concursos, subsidios y préstamos. Las becas son becas de 3 tipos por ahora, que son becas creación, es decir, si un artista, un diseñador quiere probar un nuevo material, quiere probar una nueva tecnología o quiere hacer una experimentación sobre un proyecto en particular, lo puede hacer presentando su proyecto y obteniendo de este banco, entre comillas, el dinero para hacerlo. Lo mismo sucede con los otros formatos, es decir, hay concursos. Hay becas formación. Si un diseñador, por ejemplo, quiere ir a formarse a otro país o quiere ir a hacer una presentación, una formación con otros equipos de otra ciudad, dentro del país, de América Latina o de afuera, también presenta el proyecto y lo puede lograr. Y ahora hemos empezado con becas circulación. Las becas circulación es, por ejemplo, si alguien quiere ir a presentar un producto en una exposición, cosa tan frecuente en el mundo del diseño. Esto respecto de becas, de concursos, obviamente el formato del concurso es el normal. Y por último, los préstamos. En Argentina en este momento tenemos una altísima inflación
y la tasa que da este banco a los artistas es de 1/4 de la tasa inflacionaria, es decir, que es prácticamente un subsidio. ¿Por qué les cuento esto? Porque este fondo no depende del gobierno de turno, es decir, no es parte del presupuesto nacional. Yo cuando entré al fondo, que hace 2 años, me enamoré de esta iniciativa, porque poder tener un ente autárquico que funciona a nivel nacional, que ayuda a todos, sobre todo a los del interior, que son los que están más alejados de las fuentes de poder, porque parece que Dios habita en Buenos Aires. Entonces nosotros a través del fondo logramos de alguna manera romper un poquito estos equilibrios que son tremendos, de que todo sucede en Buenos Aires, y logramos llevar dinero a gente que en cambio a lo mejor vive en un pueblito muy chiquito, pero que con solo el hecho de poder tener internet, que hoy casi todos tienen, puede acceder a estas cosas. Cuando empezó, bueno, hace 4 años el fondo tuvo un cambio enorme. Hasta hace 4 años en el fondo habían alrededor de 7.000 artistas inscriptos de todo el país. Hoy hay casi 100.000, 99.000. Y esto se dio porque por otra cosa importante, que fue un cambio, una innovación tecnológica importante, que fue el sistema que incorporó el fondo para que cualquier artista de cualquier disciplina, de cualquier rincón del país, pueda acceder a presentarse a los proyectos. O sea, que hoy haya tanta gente es una garantía de democracia, por lo menos en esto. Bueno, esto era lo que les quería contar así como antecedente, así que ahora sí, miren los datos de la presentación. Tiene sonido, pero no se va a escuchar. Bueno, esta es la infografía del 2018, que la dejamos un ratito para que miren. Ahora viene por partes para que vean cómo se ha ido inscribiendo muchísima más gente que antes, los beneficios que damos y la organización de préstamos, subsidios, concursos y becas. Es notable, por ejemplo, el dato de las mujeres. En general se anotan más hombres, pero después, los beneficios se anotan más varones, pero después logran ganar más proyectos las mujeres. Muy poquita la diferencia, alrededor de un 1-2%. Esto después va a seguir dando vueltas, así que lo pueden mirar. Estos son los objetivos que ya les leí recién resumidos. Y en el IN lo que les puedo contar es que es un proyecto que hicimos financiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un proyecto de alrededor de $675.000 para construir este centro, que es parte de 3 centros que se desarrollan en la región norte de Argentina, que es la región forestal por excelencia, y que lo que pretende es justamente poder instalar el diseño en la producción local, que allí por ahora todavía no está tan instalado, a partir sobre todo de la construcción desde la universidad, donde hay muchísimos proyectos hasta el momento. Tenemos 54 proyectos de tesis sobre agricultura familiar, que es el tipo de agricultura que puede beneficiar notablemente a la región. Eso es todo. Gracias. Bueno, a mí me toca la última parte. Bueno, yo soy Raquel Ariza. Yo les voy a contar más desde la experiencia de trabajar adentro de, podríamos decir, de las políticas públicas.
Bueno, yo pertenezco al INTI, no soy la directora del INTI, sino de lo que era el Centro de Diseño Industrial, y ahora estoy en el área de Industria 4.0. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y es un organismo descentralizado del Ministerio de Industria o Producción, dependiendo en la Argentina, porque va cambiando de nombre, dependiendo de las gestiones. Creo que ahora estamos en producción, pero probablemente volvamos a industria. Y yo empecé a trabajar ahí en el 2002, finales del 2002. El INTI, algunos capaz lo conocen en la parte de historia latinoamericana, que tuvo el Centro de Diseño Industrial, el CIDI, entre el 60 y el 80, fue uno de los primeros centros de la región iberoamericana, digamos, y se cerró en el 80, y en esta nueva, digamos, en esta nueva reedición tenía que ver con parte de una política pública del Ministerio de Producción, con la idea de, en realidad, empezó con el tema de exportación, había que mejorar la exportación, y en función de eso se pensó en recuperar la idea de tener un área de diseño en el INTI, que era históricamente tenía el centro. Y un poco cuando, digamos, yo empecé a trabajar hace muchísimos años ahí, decían, bueno, en la Argentina no hay diseño porque no hay diseñadores. Esa era como la primera consigna que manejaba la política. Decía, no, nosotros para conseguir diseño tenemos que buscar a Italia, que nos traigan los diseñadores y nos pongan los diseñadores acá, porque la industria por eso no puede tener diseño. Por otro lado, la Argentina es un lugar que ha tenido escuelas de diseño del 62 en adelante, o sea que tiene muchísima historia de formar profesionales de diseño. Entonces, una de las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar en el diseño fue mapear, digamos, la disponibilidad de diseñadores, o sea, quiénes había, de qué profesiones, qué hacían, dónde estaban, con una modesta base de datos donde la gente se anotaba a distancia y empezar a juntar a quienes estaban haciendo esto para poder vincular, o sea, poder hacer ese nexo entre la industria y el diseño. Bueno, hoy esa base de datos sigue estando, bueno, ahora van cambiando las políticas, pero no se mantiene, que empezamos, digamos, un poco obligando a los amigos, anótense para mostrar dónde están y quiénes están, y después durante muchísimos años se siguió haciendo esta encuesta de dónde habían, qué trabajaban, cuánto cobraban, qué sectores, qué universidades, o sea, empezar a tener la información para poder discutir después en lo que tiene que ver con políticas públicas. O sea, yo dialogo con los ministerios, o sea, con el Ministerio de Cultura, para ver si dentro de las industrias culturales cuánto es el diseño, tiene influencia o no, y en lo que es cualquiera de las otras, de las artes, hay datos. En diseño, el único dato concreto es esto, digamos. Entonces, a veces era poder poner en números de qué se estaba hablando. Eso se mantuvo, digamos, se mantuvo, sí, cada dos años se hace una encuesta. Esta es la de 2015 porque era la que encontré en la red para buscar esto ahora. Todo el material se fue como armando y poniendo a disposición. El INTI es un organismo que tiene 54 centros de investigación y desarrollo. Digamos, es importante también ubicarse en qué contexto se arma esto, o sea, donde los centros de investigación y desarrollo van es un organismo que se creó en el 60 y van en principio lo que tiene que ver con los sectores básicos, física, química, después por sectores industriales, maderas y muebles, textiles, carnes, lácteos, ¿no? En esa lógica, cuando volvimos a armar esto, estábamos discutiendo con biotecnología, que era un centro que se estaba armando, y microelectrónica y software, digamos. En la mesa discutíamos por presupuesto en esto, o sea que el diseño, digamos, las discusiones de diseño en realidad no son como en el ámbito cuando uno discute con otros diseñadores. Entonces, un poco la estrategia fue empezar a trabajar dentro de las necesidades que tenían que ver los sectores. Entonces, nosotros vamos recorriendo proyectos desde cooperación internacional para mejorar relaciones de frontera entre Argentina y Uruguay, cuando fue el problema de las papeleras, y entonces había que trabajar con 5 cadenas de valor, entre ellas era
textil, alimentos, metalmecánica, muebles y turismo, con el LATU, que es un organismo similar al INTI de Uruguay. Y bueno, nosotros nos metimos en turismo, porque dentro de ninguna de estas instituciones había nadie que trabajara en turismo, trabajando en el diseño de la experiencia, o digamos, en proyectos de abatimiento de arsénico en agua, o proyectos de cómo se hace el tema de aerogeneradores y se comunica esto a los usuarios, o proyectos relacionados con todo lo que tiene que ver con prueba de desempeño de productos, o sea, productos sacados de góndola y qué beneficios les dan a los usuarios y cómo se comportan esos productos de distintas empresas, y se analizan desde las partes organolécticas, información al consumidor, bueno, como buscando el lugar dentro de otras acciones que tienen que ver con otras políticas. Y a partir de eso, bueno, fuimos desarrollando proyectos, trabajamos mucho en lo que tiene que ver con mejorar el diseño en las empresas, también generando maneras de intervenir con diagnósticos en las empresas, cómo pensar el diseño, desde dónde entraba el diseño integral. Trabajamos en lo que tiene que ver con buenas prácticas de diseño para hablar todos los profesionales en una misma línea y que la empresa entienda qué puede pedirle un profesional y cómo tenía que gestionar el diseño dentro de la empresa, porque si la empresa no lo gestiona, en realidad por más voluntad que le pongamos los diseñadores, no funciona. Y en función de eso fuimos, digamos, haciendo, estoy hablando de 15 años de trabajo. Después trabajamos en territorio, digamos, todo esto con emprendedores, depende de las épocas, ¿no? Porque desde el 2000, después del 2002, 2003, la Argentina tenía que rearmar el entramado productivo, entonces era todas las políticas a emprendedores, a cómo se vuelven a recuperar las cadenas de valor, o sea, distintos proyectos abordando a esas estrategias políticas, o sea, como brazo ejecutor de políticas públicas. Bueno, tenía que ver con emprendedores, y si se fijan, bueno, siempre va apareciendo con quién, o sea, cadenas de valor. Después empezó a pensar, bueno, las cadenas de valor y cómo se traccionan las otras, y en función de eso el diseño, dónde participaba, cómo participaba. Nosotros empezamos a ser los que organizábamos las lógicas de intervención en territorio. Y a partir de eso pensar, bueno, si en, no sé, en las parejas, la cadena, digamos, la maquinaria agrícola es el punto que mueve el sector, bueno, cómo eso tracciona a otras cadenas para que la gente no se vaya del territorio, la plata se gaste en el territorio, o sea, como temas territoriales. Después trabajamos en todo lo que tenía que ver con empezar a mapear actores relacionados, por ejemplo, con el tema de impresión 3D, fabricación aditiva, como digamos, viendo un poco la experiencia que había pasado en otros lugares donde se replicaba el tema tecnológico y no se terminaba de usar, decir, bueno, armemos un ecosistema, empezar a pensar los ecosistemas para ser más eficientes. O sea, es un país con pocos recursos y necesitamos poder usar esos recursos de la mejor manera. Entonces ahí, bueno, con las cámaras, con los distintos actores, poder decir, bueno, quién tiene, dónde lo tiene, cómo lo articula, y cuando alguien va a comprar algo nuevo, bueno, que sea algo complementario a lo que ya está. Y a partir de eso, hoy en día, digamos, yo me fui como abocando a lo que se habla de industria 4.0, un poco por la fabricación aditiva y las nuevas tecnologías, y empezamos a posicionarnos en cómo intervenir desde la industria 4.0 en las empresas, o sea, que están las tecnologías, pero cómo lo trabajamos para que las empresas lo puedan incorporar. Y ahí estuvimos armando desde digamos, en la Argentina, que en muchos países latinoamericanos, también estamos trabajando esto con Uruguay, como, digamos, una industria que en realidad, digamos, si hablamos de la cuarta revolución, el 80% de las empresas no pasaron el Fordismo, o sea, entonces no estamos en la segunda. ¿Cómo hacemos ese salto para poder entender estas tecnologías y usarlas? Y ahí, bueno, empezar a decir, bueno, las tecnologías no son nuevas, sino que tienen 30 años, el tema es cómo uno las aplica y el para qué. Entonces armamos como la idea del aro estratégico de pensar el para qué, pensando la economía circular, o sea, pensando que cierre, cómo es la evolución de esa propuesta de valor y desde dónde se piensa, y ahí el diseño empieza a ser el que pone foco, el que interactúa qué tecnologías y el para qué, y lo empieza a articular.
Y hoy estamos trabajando en eso, como política pública con la Unión Industrial Argentina, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para ver cómo lo trabajamos. ¿Ya está ahí? Ahora me quedé sin voz. Yo tengo una pregunta para Giselle. En el caso Paraná, por ejemplo, ¿cómo se logra para que las universidades, después de ver estos resultados, se han adaptado para darle a las empresas lo que necesitan? ¿O esta parte de la investigación no ha llegado hasta la parte de educación? Bien, no ha llegado en una manera formal, pero Paraná es pequeño, porque Deus está en Curitiba también, en la capital. Deus, a él le gustan las capitales. Entonces, las personas son próximas y ha llegado en la universidad de una manera informal, pero hay mucho a hacer para traer la política pública y las estrategias y articular en la universidad, en la enseñanza. Y otro también, atraer más estudiantes a se quedar interesados o informados de que tenemos esta área de trabajo también, porque es muy raro, es difícil traer diseñadores para trabajar con políticas públicas. Piensan que es algo aburrido, que es algo no gobierno, no diseñadores en gobierno, no. Y si quedamos así, no vamos a tener muchos resultados. Entonces es muy importante traermos este asunto, este tema para las universidades. Yo quería complementar lo que dice Giselle. A mí me pasó, el año pasado tuve que hacer un asesoramiento para una de las más grandes empresas de Argentina que producen muchos electrodomésticos de variadas marcas, tienen la flota pesquera más grande del país, etcétera, o sea, una empresa importante. Y me llamaron porque querían hacer el área de diseño. Bueno, estuvimos armando, viendo. En esos días, debido a esto, estuve unos meses trabajando ahí, después quedó una asistente mía, yo les costaba mucho, entonces les convenía más una asistente junior. Y en ese periodo fue muy interesante porque entrevisté a 45 diseñadores del área de Buenos Aires y me di cuenta que ninguno, incluso aquellos que habían hecho algún posgrado de gestión de diseño, cuando se presentaban por su carrera original, o sea, diseñador de producto, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de moda o textil, indumentaria, etcétera. Y no lograban ver la totalidad del proceso de esta empresa, que es una empresa compleja, porque como todas las grandes empresas, como la que vos trabajás, se provee de muchísimos elementos en China. Había que tener muy buen dominio del idioma inglés, había que poder también entender de comercialización, de gestión de diseño y de políticas de financiamiento público, etcétera. No pude encontrar en estos 45 un perfil que sirviera para dejar como asistente y entonces llamé a algunos estudiantes míos de Misiones, donde nosotros en el plan de estudios ya habíamos incorporado el área de gestión de diseño, que no tienen todavía las otras universidades en general. Entonces, en el grado, estoy hablando del pregrado, como le dicen acá. Bueno, y esta chica fue la que quedó y sigue trabajando, pero lo más interesante es que en ese proceso y trabajando con ella y con otras 2 personas, lo que logramos individuar en esta empresa argentina que no podíamos producir diseño industrial diseñado en Argentina y producido en Argentina porque no dan los costos. Tampoco podíamos generar, incluso comprando en China, diseños argentinos porque no dan los números, porque el mercado argentino es chico. Entonces, lo que nos dimos cuenta, sí, y esto es para entender cómo está cambiando el mundo del diseño incluso en nuestros pequeñísimos países,
y es que lo que hicimos fue hacer diseño de procesos. Nos dimos cuenta que en todo el proceso de compra de esta gran empresa argentina en China había una serie de black holes por donde se iba el dinero en los procesos de compra y que no tenían reglamentados los procesos. Armamos mapas y nos dimos cuenta de este problema y logramos instalar en el sistema de la empresa toda una serie de procesos y procedimientos para tener claro los procesos de compra y eliminar estas pérdidas económicas que se generaban. Esto solo como complemento de tu pregunta. Claro, porque habéis planteado, abierto la caja de los truenos. Y, a ver, yo después de 36 años, a través de la práctica, de la gestión, el asesoramiento, la incorporación de diseño, tanto a nivel de políticas como a nivel de empresas, esa práctica no es erótica. La práctica del diseño es muy erótica. Sí, sí, señores, todo el mundo sale en las revistas, todo el mundo lo admira y su firma vale el potosí. Un asesor, un gestor, uno sea, no es nadie. No aparece en ningún sitio. Entonces, claro, eso implica que a nivel de la formación de los recursos humanos, a la gente que se va a inducir o a direccionar a esos territorios, hay que darles unas capacidades, unas aptitudes y sobre todo determinarles cuál va a ser su entorno de trabajo. Y yo diría más, en la gestión de diseño hecho en la UPV, en el máster, eran alumnos de diseño. Y ahí los tenías que engañar. Carolina es una engañada, Jimena es otra engañada, Rosana es otra engañada, gente que venía de diseño y sí que entendieron y ubicaron esas cuestiones. Pero, por ejemplo, en el Design Management que hacíamos con BCD y la UPC, la Politécnica de Cataluña, no permitíamos que nadie entrara a esa acción formativa menor de 25 a 30 años, que ya hubiera pasado por una experiencia profesional, que estuviera integrado en una empresa o que tuviera su empresa. ¿Por qué? Porque lo que estáis hablando implica una madurez que no se tiene en grado. Por eso cuando has dicho de grado se me han puesto un poco las tripas al revés. Yo creo que son enseñanzas, son capacitaciones y especializaciones, que es el marco del posgrado, que deben de hacerse en posgrado. Porque ya tenemos, y si conseguimos que ha estado 2 años sufriendo una planta industrial o sufriendo un área comercial en una empresa o sufriendo un departamento de diseño en una empresa, mucho mejor. Porque vamos a tener una mujer o un hombre que va a necesitar, va a querer, te va a demandar toda esa instrumentación porque quiere fundamentalmente transformar un territorio. Esto es verdad, pero me parece que esta es otra experiencia que estamos haciendo ahora de una nueva carrera de diseño transversal con chicos que salen del high school. Y me parece que en ellos lo que funciona sin tener la madurez es la pasión por construir un mundo mejor. Entonces, estamos probando a instalar desde el diseño estratégico la pasión por construir un mundo mejor ya a los 18 años y la verdad que hemos tenido algún pequeño resultado interesante. Lo que pasa que en esos casos no está la ilusión del producto, que es la que mata a la gestión. Yo pienso que está seguro que necesita una madurez, pero em Brasil decimos que não tem cão caça com rato, tá? Então, se não tem o perfeito, que vamos a lo que temos. Pero é fato que não temos muitas pessoas, muitos desenhadores interessados em gestão de desenho. E por quê? Por que não temos? Porque não é uma carreira, uma área que está tão apelativa ou tão sexy como as outras. O que são desenhadores que não, talvez os desenhadores não tenham o empoderamento para pensar del todo, pensam que têm que atuar em uma parte sola. Então, solo no se van a pensar a ter uma visão drone, que é o que necessita para fazer gestão de desenho e políticas públicas.
Entonces pienso que en la enseñanza de diseño tenemos que poner un poco más de énfasis, de foco en trabajos en que necesitan pensar del todo y no solo en el gráfico, en la actuación gráfica, la actuación de producto. Y yo veo que diseño de servicios es un desarrollo para el diseño, es una área en que nos trae este tipo de pensamiento, porque necesita pensar en el todo y necesita pensar en el detalle, en el foco, necesita actuar en el detalle, pero pensar en el holístico, en el todo. Entonces, es una área donde estoy buscando personas para trabajar con políticas públicas, los estudiantes que se interesan por diseño de servicios. Sí, con cabeza sistémica, exacto. Es que muchas veces no solo depende de quién quiere estudiar gestión de diseño, sino que haya empresas que sepan entender que necesitan la función de un gestor de diseño. Porque muchas veces no es solo tener un departamento de diseño, sino tener a alguien que haga de director de orquesta. Esta metáfora la había escuchado alguna vez, que no me acuerdo, la escuché en alguna presentación y ahora no soy capaz de citar el autor, no me acuerdo dónde la vi, que decía que un gestor de diseño es un poco como un director de orquesta, que la persona que está en el público escuchando el resultado, la canción que da como resultado esto, sí, a menos que seas un súper experto, estás evaluando una canción, evalúas una melodía, mientras que él es el que está coordinando los instrumentos de viento, los de percusión, los de cuerdas, y está creando todo un mix para que la gente que está, que sería, en este caso el auditorio, que sería el cliente que está dispuesto a contratar el servicio, a comprar el producto, que entiendan como algo armónico, que esa armonía la logras al tener diseñadores de producto, diseñadores gráficos, publicistas, fotógrafos, diseñadores de vestuario, etc. Entonces, las empresas que no solamente asumen un departamento de diseño, sino que además dedican recursos para gestionarlo, son empresas que ya han dado un paso más, que no están en el nivel básico, sino que han dado un paso más y tienen en el ADN incorporado el diseño. Y son empresas además que una persona responsable de diseño que gestione, vuelvo a repetir la palabra, que gestione diseño, si no está cerca de la toma de decisiones de la empresa, no va a ser tan relevante. Porque si está fuera, porque así no estás teniendo en cuenta lo que sería un sistema producto, sino que estás asumiendo por aparte el producto, la comunicación, las estrategias de marketing, los espacios, mientras que si tú lo asumes todo y todos estos elementos que se podrían asumir como vectores, que era como los planteaba Xenia Viladas, que los planteaba como diferentes vectores, que decía que al final un sistema de producto se componía por vectores de producto-servicio, vectores de espacios que pueden ser físicos, espacios virtuales, cada vez tenemos más virtuales, con más importancia los vectores, los espacios virtuales, y el vector de la comunicación. Y decía que la magia del design manager o de la persona que gestiona el diseño es tener alineados esos tres vectores, porque en el momento en el que una empresa deja ir uno de estos vectores y, por ejemplo, se te va el producto, pero la comunicación la tienes muy bajita, es tu secreto. O sea, estás haciendo los mejores pasteles del barrio, las mejores sillas de la ciudad o tienes el mejor restaurante de comida italiana, pero si no lo estás comunicando acorde a lo bueno que es tu producto, tu servicio, es tu secreto. Entonces te estás basando más en que las personas que te visitan o que compran tu producto se están enterando más de un boca a oreja, no estás haciendo estrategias completas. Mientras que si el vector que dejas subir, el vector que dejas ir, es el vector de comunicación, pero el producto lo tienes muy bajito o el servicio es un servicio pobre, entonces lo que estás haciendo es casi que estafando, porque estás vendiendo algo, le estás dando muchas más propiedades de las que realmente tiene. Vas a engañar una vez, pero no va a haber una recompra, no va a haber una segunda contratación de producto. Es por eso que es tan clave en las empresas entender cuál es este papel, contratar un gestor de diseño y dejarlo hacer. O sea, no solamente es tenerlo en nómina, sino además entender la necesidad de tener unos vectores alineados y coherentes entre sí, que además tienen que ir súper alineados con lo que quiere ser la empresa.
tienen que ser muy alineados con los objetivos corporativos, con la visión de hacia dónde quiere llegar la empresa y tener un direccionamiento de si un comité directivo, una presidencia o junta de acción, lo que sea que dirige esta empresa, dice queremos ir allí, pues todos los vectores tienen que ir alineados para ir allí. No puedes tener una persona responsable de diseño que vaya hacia otro lado porque no va a ir de acuerdo a los valores corporativos que tienes. Yo quería hacer un comentario de lo que vos decías en esta mirada de poder hacer políticas públicas. Hago dos cierres de políticas públicas. Es que tampoco perder el foco de querer ser súper estratégico y después ser incapaz de plasmar nada, que es una cosa que ya he visto en distintas carreras, esta mirada de que, bueno, entonces ahora somos todos estratégicos y todos estamos pensando, pero después el estudiante no es capaz de manejar una comunicación en una presentación, en un panel, digamos, a ese nivel, que sea claro y legible. Y por otro lado, en relación a lo que vos decías, mi experiencia, digamos, dependiendo también cuál es el tipo de empresas, porque, digamos, por lo menos en la Argentina, el 80 o el 90% son pymes, donde en realidad no hay, en muchos casos no saben ni cuál es la estrategia, ni qué cosas pasan en relación de eso. O sea, estamos hablando de empresas que están, digamos, no resolvieron el proceso productivo, o sea, el Fordismo, y en eso me parece que el diseño, como lo conocemos, o por lo menos como me formé yo, creo que no va a existir más. Lamento hacer este comentario. Me parece que el diseñador tiene que poder mirar un poquito más allá de las narices y poder interactuar en una empresa, en una realidad de empresa, entendiendo qué pasa con las tecnologías, digamos, dejar de mirar un poco, mirarse el ombligo y empezar a entender que tiene que interactuar con otros y que no es el centro del universo, digamos, pues yo siempre digo, la discusión si está los diseñadores, Dios y el resto del universo, y en realidad no es así, y uno forma parte de un equipo, y cuando uno empieza a entender que en realidad en las empresas estas transformaciones van más allá de lo que pasa en diseño, o sea, una empresa que puede pensar una estrategia de diseño, pueden pensar una estrategia comercial, pueden pensar cómo financiarse, o sea, que poder tener una mirada holística de la empresa y entender que las áreas de la empresa están vinculadas, y creo que el diseñador tiene mucho para aportar en esta integración de áreas, pudiendo entender, bueno, qué pasa con la comercialización, cómo con eso mejora el proceso de compras, o cómo haciendo el ciclo de vida de producto puede hacer que el proveedor no vaya y venga a la pieza 50 veces porque mira entradas y salidas y puede hacer esa mirada integral. Ahí es donde en realidad el diseñador aporta valor a la empresa y que esa gestión, y que la gestión del diseño tiene que estar orientada a realmente aportar valor. O sea, porque si no, estamos mirando cosas que entre los diseñadores nos viene bien, pero a las empresas no le termina de servir. O sea, esta idea de uno dice, bueno, tenemos localizados los diseñadores, pero realmente pueden aplicarse en las empresas, o tenemos digamos, la promoción del diseño, que después no van las empresas, y digamos, algunas cosas yo decía, bueno, ahora en esto de la industria 4.0, después de 15 años de trabajar en la misma institución, con las mismas empresas, con los mismos sectores, hoy todos los días llamo a una empresa diciendo, mirá, el tema de no sé cómo implementarlo de industria 4.0, y vos ahí le metés la innovación, el diseño, digamos, le metés todo el resto, pero como parte de algo que en realidad lo va a transformar para ser competitivo. Y ahí como que cambia la relación de las empresas. Si bien las empresas que pueden incorporar Industria 4.0 son empresas que tienen que poder tener una madurez en diseño, no es, digamos, una no necesariamente va relacionada con la otra. O sea, y me parece que en eso tenemos que como abrir un poco la mirada y poder hablar con otros actores de la empresa. Sí, pienso que esto conecta con lo que María ha dicho, que el diseño está cambiando, ¿sí? Y cuando hablas de esto, me acuerdo de un caso de una empresa en Brasil que nos llamó para implementarmos un departamento de diseño.
E para eles estava muito importante conseguir desenvolver ou lograr trabalho de gestão de desenho que conectava ou que cambiava o desenho de China com desenhadores de Paraná, com também desenhadores internos. Então, fazer a articulação é clave para a gestão de desenho. Então, por isso que falávamos de alguém maduro, alguém sênior, desenhador sênior, porque necessita alguém que pueda falar com todos estes, que pueda falar com o diretor sobre a estratégia comercial da empresa, e que pueda falar com os desenhadores, que pueda falar com China, com a indústria em China, e que pueda conectar todos estes atores. O diagnóstico de desenho que hicimos para Apex, que é a agência de exportação, a melhor gestão de desenho foi identificada, notamos na indústria que tinha mais maneiras de trabalhar com desenho, mais recursos que combinava desenho externo com desenhadores internos. Por que isso é importante? Porque se só trabalha com seus desenhadores internos, está como em uma caja. Há que trazer referências externas. E se só trabalha com desenhadores externos, não mantém o know-how em la empresa. Então, a combinação de mais de uma maneira, de mais de uma fonte de desenho, é o que o gestor de desenho necessita articular. É muito importante neste sentido. Pero siempre hablamos de los casos de éxito, de los casos que nos han dado lustre. A mí siempre me han tocado los peores casos del mundo, en los cuales y yo, claro, por eso nosotros en el modelo teníamos que definir una primera fase de, vamos a decir, de entrada al proyecto. Y lo primero que analizábamos es el compromiso de la dirección con el diseño. Es decir, si no hay un compromiso, como decía Carolina, de la dirección por apoyar todo lo que se va a cambiar, como ella dice, sí, el diseño cambia, pero las empresas no cambian, sobre todo las pymes y sobre todo las de nuestro entorno de Iberoamérica. ¿Qué pasa? Que tú eres el último mono que entra en la jaula. ¿Y qué le pasa al último mono que entra en la jaula? Que lo devoran al resto de monos. Segunda, que haya un modelo organizativo. Nuestras empresas no están organizadas. Entonces, claro, ¿cómo interlocutas? ¿Cómo le convences? Y dices, oiga, primero organícese o yo le ayudo a que busquemos una organización, y se lo dices a alguien, tiene que saber barrer su casa. Te dice, mira, váyase por ahí. Mi casa la barro yo como me da la gana. Entonces hay que tener. Y la tercera, oiga, si me ha llamado es porque quiere innovar, no porque quiere copiar. Si quiero copiar, ¿para qué me llama a mí? O ¿para qué llama a diseños? Es un costo añadido. Y después, por última, que es la que incide sobre el perfil, que el diseño no lo lleve el primo o el sobrino del dueño, que sea el especialista. Es decir, esa era la medida cautelar para poder entrar a trabajar y hacer la diagnosis a la empresa. Es decir, si eso no dice sí, váyase usted por aquí y yo me voy por aquí. Porque nuestras empresas son endémicas y siempre sacamos los casos bonitos, los casos que nos han dado lustre, claro. Sí, le respondo esto con... yo tenté de todo, pero agora o que hicimos é mostrar o diagnóstico e mostrar dados. E do diagnóstico temos a informação dos dados da empresa, mas temos também dados de grupo de empresas. Temos banco de dados de como 1.500 empresas, então que responderam o mesmo questionário, a mesma encuesta. Então temos dados para mostrar, oiga, em sua empresa este é o contexto, pero vea, si quieres exportar, as empresas que estão exportando
hacen de esta manera. Entonces, por ejemplo, tenemos momento de decisión. Una de las preguntas, o de los dados, está quién tiene la decisión sobre diseño en la empresa. Y entonces, algunas vienen, la decisión está con el director. Entonces, mostramos, oiga, la decisión en otras empresas que quieren exportar não está baseada em diretor, está baseada em uma encuesta ou está baseada em conselho de desenho, algo assim. Então, eu he desistido de argumentar e agora só mostro dados. Oiga, estes são os dados. En Argentina también se están haciendo esto de medición de impacto, pero con empresas que implementan y no implementan una acción para poder empezar a decir con datos para tomar decisiones a nivel política, ¿no? Porque si no es como que siempre nos parece. Lo sentimos, pero el tiempo es el tiempo, tenemos que ya despedir. Agradecer a Raquel, a Carolina, a Giselle y a María que hayan estado con nosotros y que nos hayan dado las claves que nos han dado. Gracias. Pero primero es la portada. Es la portada. ¿Dónde tienes las cámaras?